Las Crónicas de Lagañá, un recorrido por la otra cara de la historia. Pierre de Lagañá nos cuenta los hechos menos conocidos, pero no por eso menos interesantes, de los conquistadores, gobernantes e intelectuales más sobresalientes de nuestra historia en Parte del Aire. Es el tiempo, es el momento, es el instante para arrancar nuevamente con más de las Crónicas de Lagañá. Bienvenido, Ángel Velázquez. Hola, Julio, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? La verdad que te extrañé, ¿no te das una idea de cómo extrañé durante toda la semana? Sí, es que estuve toda la semana pensando, en los resultados que saltaron de la datación. Qué tremendo, cómo nos dejó de manija eso. Yo la verdad que me quedé boquiabierto. Además con una fecha tan cercana ahí... hablando de memoria y buscar dataciones, la verdad que ha sido más oportuno imposible. No, la verdad que fue muy muy fuerte y bueno, también estuve pensando toda la semana lo que iba a ser el capítulo de hoy, que en realidad nos había quedado un poco pendientes de la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nada, no saben, estuve toda la semana pensando en ustedes. Toda la semana. Bien, a mí me gusta que pase eso. Bien. Que piensen en nosotros. Perfecto, sí. Además los escucho todos los días, así que tampoco puedo evitar pensarlos todos los días. Es el vicio de la siesta. ¿Qué Me tal? encanta. Me encanta. Me encanta totalmente. Ustedes, la información que manejan, Gracias. las columnas, la verdad que me siento total y completamente halagado de formar parte de este equipo. Muy bien. Total y completamente Bueno, halagado. muchas Está gracias, bien, ahí vienen Ángel. Muchas los gracias. cariños para nosotros. Gracias, Bueno. igualmente. Y hoy vinimos entonces con todo, me dijo Hoy vinimos con Julio, todo. que tenés mucho material. De hecho, el episodio del libro que va a abarcar la información de hoy es un episodio que era como bastante largo, un tema que me gusta mucho y me costó un poco ahí el tema de resumirlo, así que creo que lo vamos a hacer en 2 episodios. Mira, Vamos a abarcar parte hoy Dale. y parte la semana que viene, porque no creo que entre todo hoy. claro. Bueno, vamos a tocar un tema que es importante y que ha sido importante para el desarrollo económico del mundo, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente, vamos a meternos con cosas ahí. Exactamente, y que tiene que ver con las primeras rutas marítimas que unían el viejo y el nuevo continente, las riquezas que serían también del viejo continente hacia el Asia para luego ser comerciadas hacia otros lugares. Realmente da para mucho conversar. ¿Cómo fue esta llegada y salida de tantos barcos en un momento particular, ¿no? Sí. Y cómo fueron las jugadas políticas para quien no tenía tanto flujo de repente quedarse con lo que necesitaba. Wow, me tiró una Bueno, introducción, pero me dejá tiró pero claro. un intro, qué tipo, Pero es un me resumen encanta, nomás, qué eso tipo para ahí. genio. No. Cada día me gusta más. ¿Cuándo vamos a preparar juntos el capítulo del próximo episodio? Lo tenemos que- Pronto, un especial. Bueno, ciertamente, como decías vos, justamente habíamos dicho ya el capítulo, no el capítulo anterior, sino el anterior, En el tercero. que este capítulo nos iba a encontrar con Pierre de Lagañá en Inglaterra, ¿no? Sí. Ajá. Más precisamente nos encuentra con Pierre de Lagañá en Inglaterra en el año 1714. Ok. No nos queda muy claro cómo es que llega Pierre. Pierre es como que tiene una tendencia medio a no contar tanto sobre sus viajes, No. salvo Ajá. como yo les había contado antes que hay un capítulo que habla pura y exclusivamente de un viaje que vendría siendo este capítulo en sí. Ah, mira. Bueno. Acá vamos a entender un poco ese camino. Exactamente. Bueno, primero que nada lo que tenemos que comentar es que Pierre llega en el año 1714 a Inglaterra, ¿no? Y es empleado rápidamente en una panadería. En una panadería. En una panadería en la ciudad de Bristol. Por lo que nos cuenta Pierre, por lo que nos llegan de sus escritos, aparentemente no le gustaba mucho el trabajo en la panadería. Mirá vos. No era lo que más le agradara. Pero hubo un gran motivo por el cual él se quedó trabajando en este lugar y no era en sí el oficio, sino más que nada sus compañeros y más que los compañeros las cosas que se hablaban en ese momento. Ah, mira. Vamos a situarnos un poquitito. Le gustaba la parla del muchacho. Mucho le gustaba la parla. Vamos a situarnos más o menos un poquitito. Estamos en Inglaterra después de la crisis del siglo XVII. Todas las monarquías en Europa fueron viéndose cuestionadas, que todo esto va a terminar explotando a final del siglo XVIII en la Revolución Francesa, por ejemplo, Claro. ¿no? Bueno, en el caso de Inglaterra se dio un caso muy, muy particular, que ellos resolvieron su crisis del siglo XVII de una forma distinta al resto de Europa. Ujú. Ellos en la Revolución Gloriosa de 1668, si mal no me equivoco, Sí.
Lo que hicieron para poder contentar al pueblo fue formar un partido, un sistema de gobierno parlamentarista. Claro. Ellos crearon 2 cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. En una estaba representada la aristocracia y los nobles, Sí. y en la otra estaba representado El pueblo. si se quiere. Claro. Exactamente. Todo esto, Algo que sigue en vigencia. algo que sigue en vigencia. Sí. De hecho, es el primer sistema parlamentario moderno. Sí, exacto. tenemos sistemas parlamentarios en la antigua Grecia, en Roma, Ujú. pero moderno es el primero. Claro, y una convivencia con la monarquía que también lo hace singular, ¿no? Exactamente, todavía existía la monarquía. Estábamos en el paso previo a llegar al sistema de gobierno más o menos en el que vivimos hoy, Claro. ¿no? Y esto generaba un caldo de cultivo muy, pero muy fuerte para el debate político, para la Ajá. charla política, ¿no? Mirá. Estamos hablando de una Inglaterra marcada más que nada por las ideas del positivismo liberal, de Locke, de todos. O sea, por ejemplo, una de las cosas que se hablaba mucho era la división de poderes, cosa que hasta ese momento en realidad mucho no existía. Claro. El defender la propiedad privada, Ujú. la libertad de expresión. Había muchas cosas que ya en este momento se hablaban muy fuerte. Y como teníamos este sistema que iba a terminar siendo el capitalismo, Claro. también teníamos ya en ese momento el germen de la discusión de los sistemas que se oponían justamente a este protocapitalismo y a lo que terminó siendo el capitalismo. Puntualmente, Pierre nos habla mucho de que dentro de sus compañeros de la panadería se hablaba mucho de anarquismo y de Sí. socialismo. Sí, Claro te iba a que sí. decir, anarquismo. No Sí. sé por qué, la verdad que lo he visto en muchos lugares, en muchos lugares distintos y en muchos momentos de la historia. Los panaderos son anarcas. Sí. No sé, Bueno, no sé realmente de claro, dónde viene. Por ahí basta un poquito mirar lo que ha sido la inmigración en la República Argentina y los panaderos españoles o los panaderos incluso ingleses han sido los grandes protagonistas de las historias anarquistas también en este territorio, ¿no? Exactamente. Y- De hecho, si nos fijamos en los nombres Sí, de los claro. productos que venden, hay muchas veces que tienen referencias, ya sean anticlericales o antisistema. Ajá. La bola de fraile no se llaman bola de fraile Por porque cualquier son cosa, redonditas claro. nomás, ¿no? Se Sí, entiende a sí. qué referencia. a qué hacen. Exactamente. Suspiro de monja. El suspiro de monja, el Sí. vigilante. El El vigilante tal creo que es cual. como el más, el La más la obvio, gran ¿no? denuncia hecha Claro. en la panadería, ¿no? La Qué gran- loco, qué loco. Exactamente. Un lugar tan visible para todos, tan común ir a la panadería a buscar Ujú. algo y sin querer saberlo tal vez, llevándonos un producto que tiene cuanto menos en su título o en su denominación, Una carga una ideológica. denuncia y una Ujú. denuncia. Sí. ¿no? Sí, una Porque denuncia. decirle vigilante a un policía no es decirle vigilante nada más, es decirle muchas otras cosas. Por supuesto. Y más si lo llevamos, por ejemplo, a que esto que estabas mencionando vos, de que los panaderos han sido protagonistas de muchos movimientos anarquistas, lo llevamos, Sí. por ejemplo, al principio del siglo XX. Tenemos acá cerca el ejemplo de la Patagonia Rebelde, tenemos Claro. muchos ejemplos. Sí. No era lo mismo en el 1920 y pico decirle vigilante a un policía que decirle hoy por hoy vigilante, ¿no? Quizás te No. mire mal. En ese momento no te miraban mal los policías, no era simplemente que te miraban. Pasaban muchas Pasaban otras cosas más. cosas, claro. Pasaban muchas cosas más. Y bueno, esto también me parecía muy bueno, me parece que todo cuadró justo con esto que decías vos, Julio, de que hace poco fue el Día de la Memoria, ¿no? Así es, Eh, el miércoles anterior. Exactamente. Que entonces, ¿a qué nos lleva? ¿A qué, no, qué tenemos como punto en común? A esta cuestión de la persecución ideológica, ¿no? Ujú. Obviamente le pasó a Pierre, le pasó a sus compañeros panaderos, de que en su momento, si bien Inglaterra era un crisol de nuevas ideologías, hay Sí. ciertas ideologías que siempre quedan afuera de la discusión política, Claro. ¿no? O no sé si quedan afuera, pero se las quiere dejar afuera. Y bueno, Una de ellas, particularmente, claro. el anarquismo y el socialismo, ni hablar. Más que en este momento, inclusive todavía no teníamos el anarquismo y el socialismo total y completamente planteados. Recién en el siguiente siglo, Bakunin va a plantear la teoría del anarquismo, Ujú. Marx va a extender la teoría del socialismo. En este momento estamos hablando de protosocialismo, de protoanarquismo, Claro. una fuerte crítica al modelo de su época, ¿no? Sí. Entonces- perdón, quiero hacer un solo Sí, comentario, además comente. de este proto-anarquismo. El principio básico era hacer entre nosotros y en la comunidad lo que podemos para que no nos falte nada, porque nosotros producimos, nosotros moldeamos, nosotros comercializamos, nosotros movemos toda la cadena. No hace falta el patrón aquí, no hace falta Claro. el rey aquí. Podemos entre nosotros movilizarnos y organizarnos de tal manera que lo individual genere lo colectivo. Un poco el discurso que hoy escuchamos cuando hablamos de cosas como la salud, ¿no? Claro. La responsabilidad, un poco cambiada igual, la responsabilidad individual para la construcción colectiva. Bueno, este mensaje es de alguna manera el que origina esta movida del anarquismo, ¿no? A pesar de que después se lo entiende de una manera muy distinta, ha sido demonizado y demás,
hay una intención que es muy, muy clara, ¿no? Y que tiene que ver con el bien común. Exactamente. Quiero remarcar dos frases de lo que dijiste, que es la libertad o la responsabilidad individual en pos de lo colectivo. Sí. Esos son dos principios fundamentales. Y hoy especialmente quiero hacer un llamado, quiero hacer una invitación a todos los oyentes. No tenemos quizá el tiempo para extendernos todo lo que querríamos con este tema, pero quiero hacer el llamado y la invitación a que busquen, googleen, investiguen un poquitito sobre el anarquismo, porque como decimos, lamentablemente es un movimiento muy, pero muy, muy demonizado. Uno piensa en anarquismo, en anarquía, y piensa en pibes... Sin reglas, que no hay reglas. Que exactamente. que todo es un caos. Tipos quemando autos, ¿viste? Y rompiendo vidrios, y quizás eso es parte de todo gran cambio social que se da mediante la lucha. Pero no es necesariamente lo que es el anarquismo, ¿no? Claro que Tiene no, una serie de principios que la verdad que son hermosos. Yo estoy enamorado de este movimiento desde hace muchísimo tiempo. No me reconozco en sí como un anarquista, pero sí me ayudó mucho a formar mi pensamiento político en general, ¿no? Muy bien. Bueno. Claro. Así que bueno. Entonces a Inglaterra ya volvamos. pusimos todos los Sí, todos me los encantó. paréntesis posibles. Ya hicimos. Me encantó. Hubieron paréntesis dentro de los paréntesis, lo cual me encanta. Bueno, el tema en sí es que tanto a Pierre como a sus compañeros los empezaron a perseguir, ¿no? Los opositores políticos. Entonces, una de las cosas que pasó es que Pierre tuvo que irse a vivir a la clandestinidad, ¿no? Dentro de este tiempo que vivió en la clandestinidad, él siguió siendo un activista junto con sus compañeros en marchas, inclusive alguna que otra acción como, digamos, un poco más física, un poco más reaccionaria, por así decirlo. Pero bueno, lamentablemente dentro de esta persecución, como pasa siempre, día tras día iban cayendo sus compañeros hasta que en un momento Pierre en realidad no tuvo como mucha más opción que, lamentablemente, huir. Patitas pa' que te tengo, dijo. Exactamente. Ponemos la musiquita y salió. Se fue corriendo, exactamente. No corriendo, en este caso Pierre lo que hizo fue que se metió de polizón en un barco. Y subirte un barco en Inglaterra en 1700... Heavy. Tiene lo suyo. Complicado. Bueno, este barco, encima la particularidad que tenía es que era un barco teóricamente mercante. Este barco salía del puerto con papeles y con cargamento de, en teoría, un barco mercante. Pero bueno, Pierre se entera recién cuando ya está en el barco y cuando ya estaba en alta mar en realidad, de que no eran las intenciones de ese barco. Ese barco iba a cumplir una misión, digamos, secreta. Y era un barco al cual se le asignó una patente de corso. Vamos a aclarar un poquitito. Una patente de corso es, en esta época, estamos hablando de que muchos de estos... Sí, para poder circular y comercializar. Pero en realidad como para un fin como bélico. En este momento muchos de estos países todavía no tenían flotas en sentido formal, no tenían sus armadas. Exacto. O sus armadas eran muy pequeñas. Exacto. Entonces lo que hacían era que les daban patentes de corso a almirantes, inclusive a comerciantes, como para que estos comerciantes cuando estuvieran en alta mar pudieran iniciar acciones de guerra contra barcos de españoles potencias. Particularmente, españoles y portugueses, que eran los grandes dominadores de aquel tránsito comercial. Claro, exactamente. Recordemos que en este momento América, el Nuevo Mundo, estaba controlado por España y Portugal más que nada. Sí. Entonces, bueno, los ingleses se quedaron un poco fuera de la repartición de la torta y lo que decidieron fue hacer esta cuestión de emitir estas patentes de corso, los famosos corsarios, que no vamos a confundirlos con los piratas, tienen cosas muy parecidas, pero hay una diferencia legal. Claro. Los corsarios lo hacían bajo, digamos, la tutela de la corona. Claro, eran piratas, pero bajo el mando, bajo una piratas bandera. Legales. Exactamente, piratas bajo una bandera. Raro, pero bueno. Bueno, y ya que hicimos esta diferenciación entre piratas y corsarios, es el momento de contar cuál era el objetivo secreto que tenía este barco puntualmente. Que pretendíamos sea uno mercante. Era en teoría, claro, en teoría era un barco mercante. Desde afuera vos lo veías y se veía así. Pero en realidad no era un barco mercante. No. En realidad este barco le habían dado medio por como chanchullo, digamos, por debajo de la mesa esta patente de corso, y ellos en realidad el objetivo que tenían era ir al Nuevo Mundo, ubicar a los principales líderes piratas y ubicar sus principales bases para combatir la piratería. Eran una especie de piratas espías. Piratas antipiratas eran. Claro, unos piratas antipiratas. Exactamente. Qué loco. Bueno, Pierre, ya metido en este barco, se hace pasar por cocinero, ¿no? Entonces, él, cuando se dio cuenta de todo esto, él como que dijo, no, yo mejor me quedo bajo cubierta. Claro. Porque Pierre era muy vivo, muy todo, pero no sé si se la bancaba mucho en el mano a mano. Se estaba preservando. Claro, se estaba preservando. Guerrero que huye sirve para otra batalla, decían
Exactamente. Y Pierre la verdad que sirvió para muchas Para batallas. varias. No es la primera vez que escuchamos que Pierre huyó. No Ah, es la mirá. primera vez que escuchamos que Perú huyó. Bueno, entonces Pierre se ve, bueno, involucrado en la tripulación de este barco que Sí. tenía este objetivo. En el momento en el que llegan a América, de hecho, Pierre se ve involucrado en algunos asaltos a barcos piratas. Ajá. Entre otros barcos, por ejemplo, lograron capturar el barco de Henry Jennings, que fue uno de los grandes piratas corsarios del Reino Británico, de Ajá. Gran Bretaña, que cuando termina la Guerra de la Sucesión Española, a muchos de estos corsarios les levantan la patente de corso. Pero estos tipos es como que ya se dedicaban al pillaje, Claro. al robo y al... Claro. Entonces, Claro, claro, a yo seguir haciendo. ¿Qué me venís a sacar? te saco la protección legal, pero tus métodos de vida van a seguir siendo lo mismo. Y este es el Claro. momento en el que se convertían en piratas, justamente. Ah, bien. Tengamos en cuenta de nuevo esta cuestión del tecnicismo, ¿no? Sí, Por un sí, lado tenemos obvio. los corsarios, por el otro los piratas. No Claro. estoy diciendo entre líneas que los ingleses sean unos piratas, ¿eh? No, Fundaron- No estoy diciendo No, eso no, entre no, líneas. nadie- Fundaron una de las dijo eso. sociedades entre piratas y corsarios, ahí en el medio de todo este pillaje y estos escapes legales, si se quiere, o Ujú. estas lagunas, supieron fundar una de las que se cree ha sido Guarda. de las mejores ciudades más organizadas en cuanto a lo social, ¿no? Sí. Que me parece que eso es caldo para otra historia. Es que sí, Hermosa historia. esta vez te voy a frenar con el dato porque ya sé Ok. lo que vas a decir y eso es lo que vamos a hablar el capítulo que viene. Ah, En ¿ves? general te muy doy bien. rienda suelta, pero esta Bueno, vez tengo que... Está bien, tengo lo que vamos a frenarte. preservar. Pero me encanta que ya lo tengas presente. Vos ya Sí, sabés qué es lo sí, que voy a sí. mencionar. Yo creo que sí. Vos ya sabés qué es lo creo que que sé por dónde va. Bueno, en fin, se vio involucrado en varios de estos enfrentamientos. Qué tremendo. Y en uno de estos enfrentamientos, lamentablemente, o afortunadamente para Pierre en realidad, les tocó Ujú. enfrentarse a un barco que Que se la podía bancar. se la podía bancar, que Claro. estaba mejor equipado y que Ujú. tenía oficiales a cargo y gente a cargo que la verdad que la tenían clara. Sí. Era el barco nada más y nada menos de el pirata Benjamin Hornigold. Que Benjamin Hornigold, o Benjamin, ya que Ujú. era inglés, Ujú. bueno, es uno de los grandes exponentes de la piratería Mirá. y es uno de los fundadores de la ciudad esta que ibas a mencionar vos, seguro. Mirá. Si querés mencionarla, después No, lo empleamos, pero la mencionala. dejamos ahí para la próxima. Bueno, se enfrentaron al barco de Benjamin Hornigold en una batalla encarnizada, Claro. hubieron un montón de bajas, fue una batalla la verdad muy Sí. fuerte. Y el barco de los piratas de Hornigold termina ganando esta batalla y terminan apresando este buque mercante, perdón, hago las comillas como si la gente me viera, Sí. para los que no saben estoy haciendo comillas. Este buque mercante, entre comillas, lograron apresarlo y, bueno, hicieron, vamos a decir que hicieron justicia por mano propia con varios de los Claro. que venían en el barco. Sí. En este caso, como Pierre se había podido esconder en las cocinas porque él era un cocinero, se entendía que él no era parte Ujú. de esta fuerza, sino que él era simplemente un empleado, y algo que tenían muchos piratas era entender esta diferencia. Exacto. Así como la tienen el anarquismo y el socialismo, los piratas entendían esta diferencia entre nosotros los que somos los que menos tenemos, por así decirlo, o los que Claro. peleamos contra el sistema, Ujú. y aquellos que encarnan al sistema. En Pierre no encontraron a un encarnador del sistema, sino a un oprimido como ellos. Mira. Claro, bien. Zafo. Lo que hicieron, ¿qué fue? Le ofrecieron sumarse a Mira. la tripulación. Claro, Bien. que era algo también muy frecuente, no sé. A ver, tenemos una idea muy romantizada por ahí de lo que eran los ataques de piratas o de barcos entre sí, donde siempre vemos un tremendo enfrentamiento Sí. donde corre la sangre a Muchos mansalva. muertos, Y claro. era una cosa un tanto más tranquila, más bien amenazadora. Miren, muchachos, vamos a hacer un par de tiritos y ustedes saben que si nosotros se nos acercamos se pudre todo. Mm. Nos subimos tranquilito, no muere nadie, arreglamos, le sacamos las cosas, nos vamos. Claro. Más o menos funcionaba de alguna manera de esta forma. Había poca resistencia en realidad a los ataques de piratas o de corsarios según quien te asalte, porque también había cierta connivencia entre los grandes capitanes de lo que ya veían como una gran merma en el comercio entre las nuevas Indias y el Nuevo Mundo, ¿no? Ya las mercancías se veían un poco más reducidas y también decían, a ver, llevo 14 años haciendo este viaje 2 veces por año, ya me quiero retirar. Claro. ¿Mm? Así que, ¿qué tanto me podés mejorar la oferta? Y un poco de eso también había, ¿no? Exactamente. Me encanta. Este tipo es un libro, Bueno, es un rezar, libro sí. abierto. No, me En encanta. cualquier algunas momento es cositas. columnista. Bueno, dentro de estos piratas, como decís vos, habían diferentes comportamientos. Ojo que estaban los sanguinarios. Sí, claro. Tenemos, por estaba ejemplo, hay Barba un- Negra, Barba Roja. Barba Negra, Charles Vane, que era uno de los discípulos de Barba Negra, fue un gran sanguinario. En el caso este de Hornigold, no. Claro. Hornigold era un tipo
que era como, por así decirlo, hoy diríamos hecho y derecho. Él respetaba mucho la vida, respetaba mucho los valores, y él de por sí tenía una formación política bastante fuerte. Mira. Dentro de las alas, como habíamos mencionado recién, del anarquismo, justamente. No es coincidencia una cosa y la otra, este tipo tenía esta formación justamente por el ambiente que se vivía en esta época. Había muchos intelectuales que estaban empezando a formar estas ideas y se debatía mucho. Y digo, aunque seas el capitán de un barco pirata, para llegar a ser un capitán, una formación y una familia que soporte económicamente esa formación se necesitaba. Claro. Digo, no cualquiera era oficial de la Marina, sea cual sea, ni tampoco todos eran tripulantes rasos, ¿no? Claro, exactamente. Si bien es verdad que en el caso de los piratas, algunos de los tripulantes rasos han llegado a capitanes, en general los capitanes eran los que tenían un poco más de formación. Exacto. Puntualmente entre los piratas, y vamos a romper un poco un mito también hoy, está la imagen de que el capitán es como una especie de Dios dentro del barco que controla todo. Porque también ese es el rol que tiene un capitán en la mayoría de las embarcaciones de otros tipos, ¿no? Claro. Sí. Puntualmente en el caso de los piratas, en realidad los capitanes no tenían tanto poder como creemos o como nos hacen creer por ahí los medios de comunicación, las películas, etcétera, etcétera. En realidad el capitán en un barco pirata era el tipo que sabía de náutica. Claro. Era el tipo que sabía navegar, que sabía dominar los vientos o someterse a los vientos de forma tal de que llegaran a buen puerto. Claro. Pero en realidad, en el barco, en la mayoría de los casos, los hombres tenían todos voz y voto. Claro. Y se decidían las cosas con una democracia total y completamente directa. Se hace una asamblea, muchachos. Tanto el rol del capitán como el intendente de cubierta eran roles que se elegían políticamente. El capitán, como ya habíamos dicho, era el que manejaba la náutica, y en realidad el que era como el referente, por así decirlo, o el que tenía un poco de autoridad, era el intendente de cubierta. Claro. Él era como lo que hoy entenderíamos una especie de delegado. Si había algún descontento en el barco o algo por el estilo, se le comunicaba a él, y él en conjunto con el capitán es que veían de qué forma podían o qué estrategias podían tomar justamente para poder solucionar estos problemas y demás. Ahí vamos. Bien. De hecho, a mí me parecía muy interesante, hay una anécdota de Benjamin Hornigold que me causó mucha gracia, que es que este mismo año, en fines de 1714, dieron persecución a un barco español durante 3 días. Estos españoles, la verdad, que tenían un miedo terrible de rendir su barco. Dieron persecución a este barco durante 3 días, y cuando por fin lograron tomar el barco, el capitán Hornigold lo que hizo fue dar un discurso terriblemente elocuente, invitando a los soldados del barco opositor a que se sumaran a su bando, ¿no? Y lo que terminó diciendo es que él no iba a tomar otro botín más que los sombreros de los tripulantes, porque noches anteriores los piratas de su barco, en un festejo, decidieron tirar los sombreros por la borda y no podían navegar sin los sombreros porque les quemaba el rostro, ¿no? Les quemaba la cabeza. El valor más preciado en ese momento era un sombrero. Pero imagínate hasta qué punto este tipo era un señor en realidad, que los persigue, y en el momento cuando llega ahí, cuando tiene la presa, pide los sombreros. Vos me llevo 3 días escapándome de vos. Podés ser lo más caballero que quieras, pero yo igual te voy a tener algún tipo de rencor, te aviso, ¿no? Sí, un poquito. Sí, me hiciste quedar un poquito como un tonto, digamos. No, disculpa si no te banco las disculpas, decía, pero bueno, hace 3 días que me estás siguiendo. Claro, exactamente. Bueno, y entonces, ¿cómo llegamos ahí a conectar, a terminar de cerrar en realidad este viaje y esta aventura, donde termina de cocinero siendo cooptado de alguna manera por este gran pirata, sumado Pierre de Lagañá también a las tropas de este nuevo barco? Exactamente. Bueno, ya estamos con el tiempo más o menos ahí redondito, ¿no? Sí, porque como te digo, como es un capítulo largo, lo vamos a ir contando la semana que viene. Dale. Lo que nos queda es esto. Pierre de Lagañá terminó enrolándose en el barco de Hornigold, y voy a tirarle ahí la puntita a los oyentes por si quieren investigar un poquito en casa, eso, para que la semana que viene estemos todos a tono. Busquen un poquito sobre lo que fue la República Pirata de Nassau. Sí, señor. Ese dato ibas a tirar vos. Hoy es una de las islas más lindas, y Nassau, de hecho, para llegar hoy es como un punto turístico muy exclusivo, muy fifí. Hay que pagar bastante. Después te muestro, vas a ver que te va a gustar. Bueno. Es ahí en Centroamérica. Exactamente. Así que bueno, la semana que viene lo que vamos a contar es cómo es que se manejaba la vida de los piratas tanto en Nassau como en los barcos, al margen de lo que ya contamos. Y bueno, y no quiero spoilear nada, pero cómo es que
el señor Pierre de la Gañá termina jugando un rol muy importante dentro de la historia de la piratería, que estaba escondido, que no se sabía, y bueno, ahí vino a tirarnos un poco el dato que nos ayuda a reinterpretar la historia de la piratería desde ahora, desde el siglo XXI. No es un dato menor, lo tendremos el próximo lunes en la voz de Ángel Velázquez y las Crónicas de la Gañá. Muchísimas gracias.